Hola, buenos días hermanos y hermanas. Llevo un poco de afonía hoy. Espero que se me entienda y que un poquito de agua no va mal, ¿verdad? A mí me hace gracia estos tapones, que es la normativa de la Unión Europea, por un motivo muy sencillo, que todo sea un bloque y así los plásticos se puedan reciclar. Pero hay que ir al fondo del problema. Hay que coger y decir que no se hagan plásticos. ¿Cuál es el problema? No me voy a meter en política ni en economía. Dios dirá. Pero sigamos. ¿Os acordáis la semana pasada que habíamos escuchado y visto cómo Pedro es liberado de la cárcel por un ángel? Cómo Pedro llega a casa de María, la madre de Marcos, Juan Marcos, y cómo incluso la criada llamada Rosa, pues resulta que era tanta su alegría que no abre la puerta. Hablando con mi esposa Monse, me decía que a ella le pasó también una vez una cosa, que cuando esperaba la visita o la llegada de una persona muy querida por ella, cuando era pequeña, picó a la puerta, vio a esa persona tan querida y ni la abrió, salió corriendo y ¡ay! Ha venido, está aquí. Y le tuvieron que decir, oye, pero abre la puerta, ¿no? O sea que las reacciones son tan humanas, la Escritura nos muestra las cosas tan sencillas y humanas, tan reales, que por eso es uno de los avales de su inspiración. Bueno, pues ya tenemos que se han ido de Jerusalén Pedro, Juan y Bernabé. Estos tres dijimos el sábado pasado que habían salido. Y vemos en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles que se nos dicen, había en la iglesia, ahora el centro, o sea, va pasando, como ya hemos dicho, las narraciones no son cronológicas, sino que son perícopas, cosas aisladas, bloques que nos enseñan. Y en este caso vamos a hablar del primer viaje de Pablo y Bernabé, que ellos estaban congregándose en la iglesia de Antioquía, que es la primera vez que los llaman cristianos, si recordáis. Dice, había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón llamado el Negro, Lucio el de Cirene y Manabén, hermano de leche de Herodes, el tetrarca, y Saulo. Es curioso, aparece aquí ya algo que después va a suceder en Chipre. Hay una persona de alto cargo político dentro de la congregación. Es el Manaén, hermano de leche de Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras estos celebraban el culto al Señor, es decir, la palabra culto, cuando nosotros decimos voy al culto, a veces se dice, bueno, ¿y por qué quiere decir eso de ir al culto? Pues ir al culto es ir a un lugar donde se sabe, se conoce aquello que se está haciendo. Una persona culta es una persona que sabe de muchas cosas. Pues el culto se nos presenta que aquellos que estaban reunidos conocían, sabían, entendían lo que estaban haciendo. Y dice así, y ayunaban. Dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los tengo destinados. O sea, el Señor, a través de su Espíritu, elige a Pedro y a a Bernabé y a Saulo, para una misión apostólica. Entonces dice, entonces ayunaron y oraron e imponiéndose las manos los dejaron partir. Aquí varias cosas que tenemos. La costumbre judía del ayuno está aquí plasmado
Ya sabéis lo que yo opino sobre el ayuno, como dice el profeta Isaías, el verdadero ayuno está en cuidar de las viudas, de los hijos, socorrer y tal. En este caso el ayuno representa una especie de concentración, de no dejar que nada de fuera entre nosotros y que lo que tenemos nosotros salga hacia afuera, hacia Dios. Es decir, no me aíslo para poder orar, porque fijaos que dice aquí, orar, ayunar y orar. Entonces, ¿qué? Entonces ayunaron y oraron e imponiéndole las manos los dejaron partir. La imposición de manos no, según qué iglesias, no da un carácter a la persona, es la forma de bendecir. Es decir, yo te impongo las manos para que el Señor te bendiga en una misión que tienes que hacer, que el Señor te acompañe. En este caso, a Bernabé y a Saulo se le imponen las manos pidiendo que ese trabajo que van a hacer les sea de bendición para ellos y sobre todo para los demás. Y los dejaron partir. Vamos a ver el 4, vamos a leer hoy el 4 hasta el 12. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hacia Chipre. Chipre es una isla que hay entre Turquía e Israel. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Fijaos cómo siguen yendo a las sinagogas. Todavía no se había producido la ruptura definitiva entre cristianos de la gentilidad y cristianos o nazarenos del mundo judío. No se había producido todavía esa ruptura, que se producirá más tarde. Y dice, tenían también a Juan de ayudante. Juan es en Marcos. ¿Os acordáis la semana pasada que os hablé de los tres que iban juntos? Pues en este caso van los tres también. Como ayudante, Juan Marcos iba. Se atravesaron toda la isla hasta Pafos y encontraron a cierto hombre, un mago, falso profeta judío, por nombre de Bar Jesús. La partícula Bar, que hay en muchos apellidos hoy en día, es de origen arameo, significa hijo de, ¿no? Bar Jesús, que estaba al servicio del procónsul Sergio Paulo. Fijaos, aquí dice Paulo, no Saulo, porque Saulo es el nombre arameo y que cambió por el nombre de Pablo, que es griego. Este Sergio Paulo, llamando ante sí a Bernabé y a Saulo, mostró interés por escuchar la palabra de Dios. Un alto cargo que interesa la palabra de Dios. Se les oponía Elimas, el mago, que así se traduce su nombre, tratando de apartar de la fe al procónsul. Este mago, que lo he citado antes, era alguien que tenía una fuerte influencia sobre Sergio Paulo. Era una persona que no quería perder la influencia que tenía, porque si Sergio Paulo se une a la fe cristiana, ¿qué sucede? Él perdería influencia. Dice, pero Saulo, que también se llama Pablo, ¿veis? Saulo, nombre arameo. Pablo, nombre griego. Lleno de Espíritu Santo, es decir, lleno del poder de Dios. En este caso la traducción me parece que es extraordinaria, no pone artículo. Lleno de Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, dijo, oh hombre lleno de toda superchería y de toda vileza, hijo del diablo, enemigo de toda la justicia. Anda, que lo pone bien, lo pone a tono, le dice las cosas como son, sin miedo a la posible represalia, porque él, si era consejero
y amigo del procónsul, podría muy bien haber dicho, mira, oye, estos, mátalos. ¿Por qué? Porque me han dicho esto. Pero no sucede así. Sigue, no cesarás de torcer los rectos caminos del Señor. Ahora mismo, dice Pablo, caerá sobre ti la mano del Señor y quedarás ciego, sin poder ver el sol por cierto tiempo. Vaya lo que le sucede a este hombre. Y al instante le sobrevinieron oscuridad y tinieblas, y dando vueltas buscaba a quien le llevara de la mano. Y aquí viene el tema de hoy. Viendo entonces el procónsul lo sucedido, abrazó la fe, maravillado de la enseñanza o de la doctrina del Señor. Juan, Marcos, Bernabé y Saulo, juntos se origina esta situación. Y Sergio Paulo es un procónsul que se convierte al Señor. El Evangelio sigue extendiéndose. El Evangelio sigue por todas las capas sociales que existían entonces. Y entonces surge lo siguiente. Pablo, Bernabé y Marcos, resulta que, maravillados de la doctrina del Señor, sigue adelante con su ministerio. Desde Pafos se van los tres, vamos con los tres, seguimos con tres. Desde Pafos, Pablo y sus compañeros se hicieron a la vela y llegaron a Perge de Panfilia. Juan, separándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Fijaos, es interesante porque después veremos que esto origina una gran discusión en el capítulo 15. Uno, que es Marcos, o añorado, o deseando, o no viendo la cosa clara, se marcha a Jerusalén. Ellos, después de atravesar Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y habiendo entrado en la sinagoga el día siguiente, sábado, se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, les mandaron aviso los jefes de las sinagogas diciendo, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, decidla. Se levantó Pablo e, indicando silencio, con la mano dijo, hombres de Israel y los que teméis a Dios, oíd. Vamos a dejarlo aquí porque vemos esta Antioquía de Pisidia es otra Antioquía de la que habían salido los apóstoles, los tres. En este caso van y Marcos se va y se vuelve a Jerusalén y ellos dos continúan su ministerio apostólico. Y aquí nos quedamos hoy, porque en el versículo dice, hombres y mujeres, dice Pablo, y los que teméis a Dios oíd. Y después sigue una exhortación, una especie de, ¿cómo diría yo?, de argumento que necesita la gente, las personas que están en aquella sinagoga, un argumento para que reconozcan a Jesús como Mesías. Fijaos que ya vimos con Pedro, ya lo vimos en Pentecostés, lo vimos con Pedro con Cornelio y ahora lo vemos a Pablo con personas de una sinagoga. La estructura ya la miraremos el próximo sábado, es muy similar. Si queréis leerlo, me gustaría mucho que así nos ahorraríamos volver a explicar lo que en vídeos anteriores hemos hecho. Veréis que es la misma estructura. Dios envía a Jesús, es rechazado por el pueblo
es muerto y en Él es en quien encontramos la salvación. Pero ya seguiremos el domingo, el sábado próximo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé shalom. Oremos por la paz en Israel. Y recordar, quien maldiga a Israel, Dios lo maldecirá. Y quien bendiga a Israel, Dios lo bendecirá. Amén.